Viernes 22 de marzo de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 16. Registro digital, 202-8512. Tipo, aislada. Comisiones por ventas. Cuando se reclama su pago adicionalmente a un salario fijo, corresponde al actor demostrar la cantidad o el porcentaje pactado y la realización de las ventas correspondientes, al constituir una prestación extralegal. Hechos: un trabajador demandó a una persona física y dos morales, entre otras prestaciones, el pago de una cantidad por concepto de comisiones por ventas. Al dar contestación a la demanda, la persona física negó lisa y llanamente el vínculo laboral, mientras que a las morales se les tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo. Al emitir el laudo, la autoridad responsable tuvo por presuntivamente cierto que el actor generó las comisiones demandadas, por lo que condenó a su pago, contra lo cual la parte patronal promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se reclama el pago de comisiones por ventas adicionalmente a un salario fijo, corresponde al actor demostrar la cantidad o el porcentaje pactado y la realización de las ventas correspondientes, al constituir una prestación extralegal. Justificación: al emitir la tesis de jurisprudencia 2A/J 20/96. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de la interpretación de los artículos 83, 84, 286, 287, 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que la ley señala 4 formas específicas del salario, entre estas el salario por comisión, por lo que concluyó que las comisiones son prestaciones de naturaleza legal, en tanto constituyen una forma de salario, es decir, una forma de pago al trabajador, por lo que cuando se suscite controversia al respecto, corresponde al patrón la carga probatoria, de conformidad con el artículo 784, fracción 12, de la propia ley, sobre el monto y pago del salario. No obstante, ello no acontece si el pago de las comisiones por ventas es adicional al salario fijo, ya que está sujeto a las ventas efectuadas, de ahí que corresponda al trabajador acreditar los presupuestos de su acción, esto es, la cantidad o el porcentaje pactado y la realización de las ventas correspondientes. Bajo este tópico, no puede considerarse que las comisiones por ventas son prestaciones legales cuando su reclamo es adicional al salario ordinario, ya que conforme a lo interpretado por la segunda sala se entiende que dicho carácter lo adquieren cuando constituyen una forma en que se paga el salario, es decir, cuando las comisiones son el salario que se le otorga al trabajador por la prestación de sus servicios, salario por comisión, cuestión que a diferencia de las comisiones por ventas, no basta con que el actor preste sus servicios, sino que además de ello debe demostrar el hecho generador de su reclamo. De manera que cuando las comisiones son adicionales al salario ordinario, en modo alguno pueden considerarse como una percepción legal, sino extralegal, y si bien es cierto que integran el salario, también lo es que previo a ello debe demostrarse que efectivamente se percibieron. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 2 de 16. Registro digital, 202-8515. Tipo, aislada. Conflicto competencial. Separación de juicios: es improcedente si los reclamos se encuentran vinculados entre sí por provenir de relaciones de trabajo con el mismo patrón, de ahí que, en aras de proteger el derecho de acceso a la impartición de justicia, el tribunal laboral competente para conocer del asunto promovido por dos o más trabajadores, es el que previno en su conocimiento. Hechos: diversas personas trabajadoras demandaron del mismo patrón el pago de distintas prestaciones laborales. La persona juzgadora ordenó, de oficio y de plano, la separación de los juicios al considerar que en una misma demanda se reclamaron actos desvinculados entre sí, por lo que proveyó lo conducente para que los expedientes adicionales que se formaran fueran remitidos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales y los turnara como asuntos nuevos a los diferentes órganos. Algunas de las personas juzgadoras a las que tocó conocer de las demandas formuladas consideraron que no eran competentes, ya que su homóloga separó indebidamente los juicios, pues las prestaciones reclamadas son idénticas y tuvieron origen en el mismo hecho derivado de relaciones de trabajo con el mismo patrón, por lo que la separación podría generar sentencias contradictorias y plantearon el conflicto competencial. Criterio jurídico:
Este tribunal colegiado de circuito determina en primer lugar, que la controversia sí se puede dirimir a través de un conflicto competencial, por incidir materialmente en esta temática. Además, que es improcedente la separación de juicios en materia laboral si los reclamos se encuentran vinculados entre sí por provenir de relaciones de trabajo con el mismo patrón. De ahí que el tribunal competente para conocer del asunto promovido por dos o más personas trabajadoras es el que previno en su conocimiento. Justificación, se parte de la base de que si bien, en estricto sentido no se configuró formalmente un conflicto competencial en términos del artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, pues el tribunal laboral que previno en el conocimiento del asunto se limitó a separar los autos, sin declinar competencia. Lo cierto es que el segundo de los tribunales contendientes decidió que no aceptaba la competencia que estimó le fue declinada, de manera que materialmente sí existe un conflicto de competencia, por lo que, en atención al derecho individual de acceso a la impartición de justicia, contenido en el artículo 17 constitucional, se estimó necesario resolver esa contienda y, para ello, se realizó el estudio de la legalidad de la separación decretada. En ese sentido, se considera que la Ley Federal del Trabajo no prevé reglas para separar los juicios, pues su esencia busca la concentración de los conflictos, reconociendo únicamente la posibilidad de acumularlos, de ahí que dicha separación no encuentre sustento jurídico. No obstante, puede analizarse bajo las reglas de la acumulación, preceptos 766 y 769 de la Ley Federal del Trabajo, aunque en sentido contrario, es decir, únicamente procederá la separación cuando se trate de acciones desvinculadas entre sí o bien, que no tienen origen en una misma relación laboral, por lo que al reclamarse del mismo patrón prestaciones que encuentran su origen en distintas relaciones laborales sostenidas con él, es inconcuso que se encuentran vinculadas entre sí, siendo improcedente la separación de juicios. Por ello, el tribunal laboral que previno debe seguir conociendo del asunto respecto de todas las personas actoras. 15º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 3 de 16. Registro Digital, 202-8518. Tipo, aislada. Centros de conciliación laboral. Carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en el juicio de amparo cuando se les reclama la declaratoria de incompetencia para conocer del procedimiento de conciliación prejudicial. Hechos. Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Jalisco el auto por el cual se declaró incompetente para conocer de la solicitud de desahogo de la etapa prejudicial. Seguido el trámite se dictó sentencia en la cual se concedió el amparo. Contra esa sentencia, dicho organismo interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los centros de conciliación carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en el juicio de amparo, en los casos en los que se les reclama la declaratoria de incompetencia para conocer de la etapa prejudicial. Justificación. Aun cuando los centros de conciliación son autoridades material y formalmente administrativas, lo cierto es que realizan actos dentro del proceso laboral, en sentido amplio, pues tienen a su cargo la función de conciliación, a la cual deben asistir los trabajadores y patrones, antes de acudir a los tribunales laborales para la resolución de sus diferencias, lo que constituye una etapa del proceso laboral. Por lo tanto, su actuación participa de las garantías que componen el derecho humano de acceso a la justicia, las cuales incluyen los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad que rigen a la materia laboral. En ese sentido, al tener en cuenta que en su labor dentro del proceso de conciliación prejudicial deben actuar con total imparcialidad, de una interpretación extensiva del artículo 87 de la Ley de Amparo, se concluye que carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 4 de 16. Registro Digital, 202-8521. Tipo, aislada. Declaración de beneficiarios en materia laboral. La realizada en el procedimiento especial relativo, por regla general, no afecta jurídicamente al patrón o al obligado al pago de las prestaciones y, por ende, carece de interés para impugnarla en el juicio de amparo directo. Hechos.
En un juicio laboral concluido se tramitó un procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, en relación con el 503, ambos de la Ley Federal del Trabajo, respecto de las prestaciones laborales que correspondían a un trabajador fallecido. La patronal promovió juicio de amparo directo contra la declaración relativa, por considerar que le causaba perjuicios al no haberse actualizado ninguno de los supuestos previstos en el artículo 501 de la citada legislación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la declaración de beneficiarios hecha en el procedimiento especial relativo, por regla general, no causa afectación en la esfera jurídica del empleador u obligado al pago de las prestaciones laborales y, por ende, carece de interés jurídico para impugnarla en el juicio de amparo directo, motivo por el cual sus conceptos de violación en ese sentido deben calificarse como inoperantes. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2A/J, 22/98, de rubro, beneficiarios en materia laboral, declaración de. El patrón carece de interés jurídico para impugnar su resolución, estableció que la declaratoria de beneficiarios no le causa perjuicio al empleador. Sin embargo, para llegar a esa conclusión es necesario dilucidar si mediante la resolución respectiva se emitió o no condena en perjuicio de la patronal, lo que implica un examen de fondo, por lo que si de dicho análisis no se advierte la existencia de condena alguna en perjuicio del demandado, ello deriva en que el mismo carece de interés jurídico, motivo por el cual deben calificarse como inoperantes sus conceptos de violación en el juicio de amparo que al respecto promueva y no decretarse su improcedencia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 5 de 16. Registro Digital, 202-8527. Tipo, aislada. Demanda laboral. La prevención formulada al actor para que señale si existe un juicio previo promovido contra el mismo patrón, únicamente se justifica cuando del escrito relativo se adviertan datos objetivos al respecto y, en caso de ser así, puede desahogarse por su apoderado. Hechos. En un procedimiento ordinario laboral, la secretaria instructora del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales previno al actor para que precisara, bajo protesta de decir verdad y de forma personalísima, si con anterioridad a la demanda había promovido instancia o juicio diverso en contra del demandado, en términos del artículo 872, apartado A, fracción 7, de la Ley Federal del Trabajo, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento se tendría por no presentada la demanda. El apoderado del actor desahogó la prevención en el sentido de que no se encontraba en trámite ningún otro procedimiento judicial en contra de la misma persona. El juez de distrito hizo efectivo el apercibimiento y tuvo por no presentada la demanda, ordenando el archivo del asunto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la prevención hecha al actor para que señale si existe un juicio previo promovido contra el mismo patrón, se justifica únicamente cuando de la demanda se adviertan datos objetivos al respecto y, en caso de ser así, válidamente puede desahogarse por su apoderado. Justificación. En términos del artículo 873, párrafo 3, de la Ley Federal del Trabajo, el secretario instructor del Tribunal Laboral está facultado para prevenir al promovente que aclare la demanda cuando advierta alguna irregularidad. En relación con ello, el diverso 872, apartado A, fracción 7, establece como uno de los requisitos de la demanda que, en caso de existir un juicio anterior promovido por el actor contra el mismo patrón, se informe su existencia y datos de identificación. Así, cuando el actor en su demanda no expresa la existencia de un juicio anterior, es ilegal que se le prevenga para que lo haga, pues del último de los preceptos aludidos se advierte que la porción normativa expresamente establece en caso de existir, por lo que solo en los casos en que de la demanda se adviertan elementos objetivos que permitan conocer la existencia de un juicio previo, es que el secretario instructor puede prevenir en esos términos, pues en caso contrario no existe razón para hacerlo, ya que se entiende que el antecedente es inexistente. Lo anterior, aunado a que en el supuesto de que la prevención en los términos decretados sea justificada, no es necesario que deba desahogarse de forma personalísima, pues la Ley Federal del Trabajo no establece esa exigencia. Por el contrario, su artículo 692 prevé la facultad de las partes de comparecer a juicio directamente o por conducto de su apoderado legalmente autorizado,
quien puede desahogar los requerimientos hechos a la persona que representa. Octavo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. 6 de 16. Registro digital, 202-8528. Tipo, jurisprudencia. Ejecución del laudo. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero está facultado para imponer una multa a la persona que ocupe el cargo de síndico procurador de un ayuntamiento de un municipio de dicha entidad federativa, en caso de incumplimiento de un laudo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes llegaron a conclusiones diversas al analizar si es posible imponer a la persona que ocupa el cargo de síndico procurador una multa como sanción ante el incumplimiento de un laudo dictado en un procedimiento burocrático, en el cual el ayuntamiento fue condenado al pago de determinada cantidad. Mientras que uno consideró que, acorde a sus facultades, el síndico procurador se encarga de gestionar los negocios de la hacienda municipal, de lo que deriva la imposibilidad de sancionarlo. El otro estimó que si cuenta con atribuciones que inciden directamente en el pago que permiten demostrar la existencia de un principio de ejecución, de forma que sí es posible imponerle una multa en tal supuesto. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, establece que sí es posible imponer una multa a la persona que ocupe el puesto de síndico procurador de un ayuntamiento de un municipio del estado de Guerrero, ante el incumplimiento de un laudo dictado en un procedimiento burocrático. Justificación. El derecho fundamental a la tutela judicial reconocido en el artículo 17 constitucional, en la fase de ejecución de sentencias, obliga al Estado mexicano a establecer normas que prevean la posibilidad de ejecutar las resoluciones, lo que se refleja en el caso de los procedimientos burocráticos del Estado de Guerrero, en imponer multas y realizar los actos que se estimen necesarios para tales fines. Los artículos 46, primer párrafo, 62, fracción B, 65, fracción 2, 138, 146, 148, 159. 160 y 244 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, prevén las reglas de programación, autorización y ejercicio del gasto público, entre las que se encuentra el contemplar partidas para el pago de las liquidaciones, indemnizaciones o finiquitos de ley a que tengan derecho los trabajadores. Por su parte, los diversos 49, 73, fracción 15, 77, fracciones 2 y 4, 106, fracción 18, 123 y 143 del citado ordenamiento, establecen que el síndico procurador tiene atribuciones relacionadas con el ejercicio del presupuesto de egresos, desde la programación hasta la materialización de pagos, tales como participar en las sesiones ordinarias, librar con el presidente municipal las órdenes de pago a la tesorería municipal, representar y gestionar los negocios de la hacienda municipal. Autorizar los gastos que deba realizar la administración municipal, indemnizaciones incluidas, por parte de la tesorería, y participar en la concertación de créditos, además de imponerle responsabilidades tanto políticas como administrativas en materia de ejercicio del presupuesto municipal para el caso de incumplimiento a las previsiones de dicho ordenamiento legal. En ese contexto, la sanción consistente en la imposición de una multa, sin perjuicio del ejercicio de diversas atribuciones del tribunal burocrático, se justifica en caso de incumplimiento al laudo, en el entendido de que, para imponerse legalmente, el propio órgano jurisdiccional debe ponderar tanto la normativa apuntada, la causa generadora de la sanción, así como en qué contexto del procedimiento interno municipal se encuentra inmersa la omisión de ejercicio atribuible al mencionado funcionario. Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 16. Registro digital, 202-8530. Tipo, aislada. Emplazamiento al juicio laboral. Si la actora solicita que se giren oficios a diversas dependencias para conocer el domicilio donde deba efectuarse, por no haberse logrado en el señalado en autos, y manifiesta que desconoce algún otro para llevarlo a cabo, la Junta debe ordenar la investigación correspondiente, en aras de proteger su derecho humano de acceso a la justicia. Hechos. Una trabajadora que fue despedida demandó a una persona física su reinstalación y señaló el lugar donde prestó sus servicios como domicilio para emplazar a esta última. La Junta radicó la demanda y ordenó el emplazamiento. Sin embargo, el actuario manifestó la imposibilidad que tuvo para efectuarlo,
por lo que se requirió a la trabajadora para que proporcionara el domicilio completo y correcto de la demandada, apercibida que de no cumplirse tendría por no presentada la demanda y se archivaría el expediente, ante lo cual la operaria manifestó su imposibilidad para dar cumplimiento a dicho requerimiento, al desconocer algún otro domicilio donde pudiera emplazarse y solicitó girar oficios a diversas dependencias públicas o privadas que pudieran proporcionarlo. La Junta no acordó su petición, manifestando únicamente que no proporcionó los elementos necesarios para llevar a cabo el emplazamiento e hizo efectivo el apercibimiento decretado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si en el juicio laboral la actora solicita que se giren oficios a diversas dependencias para conocer el domicilio de la demandada y emplazarla, por no haberse logrado en el señalado en autos y manifiesta que desconoce algún otro para llevar a cabo dicha diligencia, la Junta debe ordenar la investigación correspondiente, en aras de proteger su derecho humano de acceso a la justicia. Justificación, en la tesis de jurisprudencia 2A/J, 126/2016, décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratándose de juicios laborales en los que el actor no proporciona el domicilio correcto para lograr el emplazamiento de un solo demandado, es factible que la Junta lo requiera para que aclare o designe uno nuevo, bajo el apercibimiento de tener por no presentada la demanda, sin que esté obligada a emplear oficiosamente los medios a su alcance para investigar el domicilio de la demandada. No obstante, en la contradicción de tesis 144/2016, de la que derivó dicho criterio, se abrió la posibilidad de que la autoridad del conocimiento analice si en el caso concreto se actualiza una imposibilidad que, de manera extraordinaria, amerite su actuación excepcional, esto es, emplear los medios legales que tenga a su alcance para averiguar algún otro domicilio con la finalidad de lograr el emplazamiento, siempre y cuando exista una solicitud de la parte interesada en ese sentido y con base en ello pueda ordenarse la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas que, dadas sus funciones, cuenten con padrones de registros que incluyan nombre y domicilio de personas, tanto físicas como morales, para así solicitarles que en auxilio de la administración e impartición de justicia, lleven a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que pretende emplazarse. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 8/16. Registro Digital, 202-8531. Tipo, aislada. Hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Los jueces, en cumplimiento a su obligación de juzgar con perspectiva de género, deben imponer medidas reparatorias de carácter disuasorio para prevenir esos actos. Hechos, la actora demandó su reinstalación, argumentando que fue víctima de hostigamiento sexual y acoso laboral. La empresa demandada negó el despido. El juez natural la condenó al cese de todo tipo de actos de acoso sufridos por la accionante en su perjuicio. En el amparo directo, la trabajadora indicó que el juez fue omiso en juzgar con perspectiva de género. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los jueces, en cumplimiento a su obligación de juzgar con perspectiva de género en casos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo, deben dictar medidas reparatorias de carácter disuasorio y con ello prevenir esos actos. Justificación, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la obligación de los jueces de juzgar con perspectiva de género, que impone el deber general de estudiar los asuntos sometidos a su jurisdicción bajo ese tamiz, para lo cual deben implementar dicho método en toda controversia judicial en donde se vinculen actos de esa naturaleza, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que impida impartir justicia de manera completa e igualitaria, y en caso de que adviertan que existen esos actos, deberán dictar medidas disuasorias de no repetición, con la finalidad de evitar ese tipo de actuaciones en un futuro, asegurando un ambiente laboral sano y libre de violencia de género. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 9/16. Registro Digital, 202-8535. Tipo, jurisprudencia. Incidente de incompetencia o declinatoria en el procedimiento ordinario laboral. Momento procesal oportuno para promoverlo, Ley Federal del Trabajo vigente del 1 de diciembre de 2012 al 1 de mayo de 2019. Hechos.
Los tribunales colegiados de circuito contendientes llegaron a conclusiones discrepantes al analizar la procedencia del incidente de incompetencia o declinatoria en los procedimientos ordinarios laborales previstos en los artículos 701 a 705 de la Ley Federal del Trabajo vigentes del 1 de diciembre de 2012 al 1 de mayo de 2019. Mientras que uno determinó que cuando se promueve con posterioridad a la conclusión del periodo de demanda y excepciones debe declararse improcedente, el otro resolvió que es procedente promoverlo con posterioridad a la audiencia trifásica, correspondiente a la conciliación, demanda y excepciones y admisión de pruebas. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en los procedimientos ordinarios laborales ante las juntas de conciliación y arbitraje, el momento procesal oportuno para promover el incidente de incompetencia o la declinatoria respectiva es al inicio de la etapa de demanda y excepciones y hasta antes del cierre de la audiencia trifásica, tal como lo mandata el artículo 703 de la Ley Federal del Trabajo. Justificación, en concordancia con la tesis aislada segunda, XC/96, de rubro, competencia. El conflicto que se suscite sobre esta materia es improcedente cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje se declara incompetente con motivo de una declinatoria planteada con posterioridad a la etapa de demanda y excepciones de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es dable sostener que al ser la competencia una cuestión de previo y especial pronunciamiento, el incidente de incompetencia o declinatoria debe promoverse al inicio de la etapa de demanda y excepciones y hasta antes del cierre de la audiencia de ley, denominada comúnmente trifásica, porque comprende la conciliación, la demanda y las excepciones, así como la admisión de pruebas. Esta interpretación protege el debido proceso, la igualdad entre las partes, así como la certeza jurídica, puesto que garantiza que sea la autoridad competente la que avance en la resolución de las pretensiones de las partes, evita dilaciones innecesarias en el procedimiento e incluso la nulidad de todo lo actuado, de conformidad con el artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo. Debe precisarse que es posible, en términos del artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, que la Junta, de manera oficiosa, se declare incompetente en cualquier estado del proceso pero hasta antes de que se celebre la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que así lo justifiquen. Lo anterior, en la inteligencia de que en este momento ninguna de las partes podrá promover el incidente de incompetencia o la declinatoria respectiva, porque su derecho a realizarlo precluyó en términos del artículo 703 de la ley en comento, ya que es en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y admisión de pruebas, en la que las partes plantean la incidencia de incompetencia o declinatoria, en el entendido de que es la propia Junta la que en el acto, analizando los elementos aportados por las partes, después de oírlas y de recibir las pruebas que estime convenientes, las cuales deberán referirse exclusivamente a la cuestión de incompetencia, dictará la resolución correspondiente al concluir la audiencia preliminar. Segunda Sala. 10 de 16. Registro Digital, 202-8544. Tipo, aislada. Legitimidad del nombramiento del actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje. No puede ser materia de análisis en el juicio de amparo. Hechos, en un juicio de amparo indirecto se reclamó el emplazamiento al juicio de origen y se hicieron valer conceptos de violación relativos a que el actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje, al que se señaló como autoridad responsable, no reunía los requisitos previstos por el artículo 626, fracción 2, de la Ley Federal del Trabajo, al no acreditar contar con título legalmente expedido de abogado o licenciado en Derecho y haber obtenido de la autoridad competente la patente del ejercicio correspondiente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el análisis de la legitimidad del nombramiento de quien funge como actuario o fedatario de la autoridad responsable, competencia de origen, no está permitido a los tribunales de amparo por tratarse de cuestiones internas que no trascienden a los actos que realiza, dado que lo que en todo caso le ocasionaría perjuicio, sería la inobservancia de los requisitos exigidos en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, al efectuar los emplazamientos reclamados. Justificación. Lo anterior es así, ya que no es materia del juicio de amparo la cuestión alegada en los conceptos de violación respecto a que la persona que practicó el emplazamiento no tenía nombramiento de actuaria,
o no cumplía con los requisitos para ocupar ese puesto, al no existir disposición legal alguna que la obligue a demostrarlo. Máxime si de los autos se advierte el acuerdo de la Junta por el que hace del conocimiento de las partes que se le habilitó en funciones de actuaria, al crearse una presunción a su favor en el sentido de que cuenta con los requisitos para ejercer el cargo, lo contrario traería consigo efectuar el análisis de esa designación, lo que obligaría a examinar la competencia de origen, lo cual no cae bajo la jurisdicción de los tribunales federales en la vía de amparo, por no ser esa competencia a la que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 11 de 16. Registro Digital, 202-8548. Tipo, aislada. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. La falta de exhibición de documentos derivada de la prueba de inspección ocular no convalida el cumplimiento del procedimiento relativo previsto en los artículos 117 a 125 de la Ley Federal del Trabajo. Hechos, el actor demandó en el juicio laboral el pago de las utilidades generadas en el último año de servicios, respecto del que precisó la cantidad líquida correspondiente. Al contestar la demanda, la empleadora adujo que aquel no agotó el procedimiento correspondiente, previsto en la Ley Federal del Trabajo. A efecto de acreditar su dicho, el accionante ofreció la prueba de inspección ocular sobre documentos relacionados con el referido procedimiento, mismos que no fueron exhibidos durante el desahogo de tal probanza. Al dictar el laudo, la autoridad responsable dejó a salvo los derechos del trabajador, al considerar que no demostró haber agotado el procedimiento administrativo en cita. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es necesario que el actor compruebe el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto en los artículos 117 a 125 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se determine a su favor una cantidad líquida de participación en las utilidades de la empresa, carga que no puede convalidarse con la falta de exhibición de los documentos relacionados con el propio procedimiento, derivada de la prueba de inspección ocular que ofreció. En razón de que el patrón no está obligado a conservarlos y exhibirlos en juicio. Justificación, de conformidad con los artículos 784, fracción 13 y 804, fracción 4, de la Ley Federal del Trabajo, corresponde a la demandada acreditar el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, de ahí que esté obligada a conservar y exhibir en juicio los comprobantes de pago por ese concepto. Al respecto, en la tesis de jurisprudencia 4A/J, 52/94, la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la obligación de demostrar dicho pago es posterior a la satisfacción del procedimiento previsto en la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, el procedimiento para la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa no puede convalidarse por la falta de exhibición de los documentos base de la inspección ocular, pues aun cuando ésta se ofrezca sobre recibos de pago de utilidades, subsistiría la obligación a cargo del actor de demostrar el cumplimiento del aludido procedimiento, sin que pueda considerarse satisfecho mediante la referida prueba de inspección, pues incluso cuando aquella prueba se ofreciera sobre documentos propios de dicho procedimiento administrativo, como actas de integración de la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades, acuse de recibo de la declaración al representante de los trabajadores, proyecto de participación de utilidades, entre otros, estos no forman parte de los que la empleadora está obligada a conservar y exhibir en juicio. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 12 de 16. Registro Digital, 202-8550. Tipo, aislada. Pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. El factor 1.11 solo se aplica al establecer su monto inicial. Hechos, la persona actora reclamó la aplicación del factor 1.11 en la pensión por cesantía en edad avanzada que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. La Junta de Conciliación y Arbitraje, al cuantificar la pensión inicial, aplicó de modo sucesivo el aludido factor, esto es, cada año. Contra esa determinación la demandada promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico, este tribunal colegiado de circuito determina que el factor 1.11 solo se aplica al establecer el monto inicial de las pensiones otorgadas por el IMSS.
Justificación: el artículo 14º transitorio, inciso B, del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004, dispone que el monto de la pensión de un asegurado será el resultado de multiplicar la pensión que se reciba al 31 de diciembre de 2003, o la que se determine si se pensiona después de esa fecha, por el factor 1.11. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2A/J 127/2017, décima, de título y subtítulo, pensión por cesantía en edad avanzada y vejez. La expresión, con pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, contenida en el inciso B, del artículo 14º transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, reformado por el diverso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004, no establece un límite máximo para tener derecho al incremento correspondiente. Determinó que el citado precepto establece el derecho de los pensionados de 60 años o más, con pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a que el monto de esta será el resultado de multiplicar la que reciban al 31 de diciembre de 2003, o la que se determine, si se pensionan después de esa fecha, por el factor 1.11. De lo anterior se concluye que ese factor solamente se aplica a una ocasión, al establecerse el monto inicial de la pensión, es decir, no de manera sucesiva en cada anualidad, pues para ello el artículo 11º transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001, prevé la actualización anual conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 13 de 16. Registro Digital, 202-8562. Tipo, aislada. Réplica en el juicio laboral. En esta etapa el trabajador puede ofrecer pruebas para demostrar la existencia de la relación de trabajo, si el patrón la niega al contestar la demanda, al tratarse de un hecho desconocido al promover el juicio. Hechos: en un juicio laboral en la etapa de réplica, ante la negativa de la relación de trabajo por parte del patrón demandado en su contestación de demanda, la parte actora ofreció diversas probanzas para demostrar sus objeciones y acreditar la existencia de aquella, mismas que fueron admitidas por el Tribunal Laboral, quien condenó al pago de las prestaciones reclamadas. En el juicio de amparo directo promovido por el demandado, argumentó que no debió tenerse por acreditado el vínculo laboral y que las pruebas ofrecidas en esa etapa no debieron admitirse, por no tratarse de documentos supervenientes. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que en la etapa de réplica del juicio laboral el trabajador puede ofrecer pruebas para demostrar la existencia de la relación de trabajo, si el patrón la niega al contestar la demanda, al tratarse de un hecho desconocido al promover el juicio. Justificación: el artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo establece que la parte actora deberá anexar a su demanda todas las pruebas que estime pertinentes para probar los hechos narrados en esta. Por su parte, el precepto 873b de dicha ley indica que con la contestación de la demanda se dará vista a la parte actora a fin de que objete las pruebas ofertadas por su contraparte, formule su réplica y, en su caso, ofrezca pruebas en relación con sus objeciones y réplica. Asimismo, el diverso 873, párrafo quinto, del mismo ordenamiento dispone que podrán admitirse pruebas no ofrecidas en la demanda que se refieran a hechos relacionados con la réplica, siempre que se trate de aquellos que el actor no hubiese tenido conocimiento al presentar su escrito inicial. Por tanto, de una interpretación pro operario conforme al artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, se colige que si al contestar la demanda el patrón niega la relación laboral, en la etapa de réplica el trabajador puede ofrecer pruebas para acreditarla, al ser un hecho del que no tuvo conocimiento al promover el juicio y, por ende, vinculado con la réplica. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 14 de 16. Registro Digital, 202-8565. Tipo, aislada. Servidor Público de Confianza del Estado de México. Metodología para determinar esa categoría cuando confiesa en su demanda las actividades que desempeñaba.
Hechos, en el juicio laboral burocrático en el Estado de México, un trabajador demandó el pago de diversas prestaciones, aduciendo haber sido despedido injustificadamente, y en su demanda precisó que sus actividades eran de supervisión y dirección en el organismo demandado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando un servidor público manifiesta que desempeñaba ciertas actividades y de su análisis se advierte que encuadran de manera exacta o análoga en alguna de las previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, debe verificarse si corresponden a la categoría de confianza, pues de confirmarlo su acción es improcedente, máxime si también se advierte que fue contratado para prestar sus servicios por el periodo correspondiente a determinada administración. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2A/J 71/2016, décima, estableció que para determinar la categoría de confianza de un trabajador es indispensable comprobar la naturaleza de las funciones que desarrolla, independientemente de que alguna disposición normativa les atribuya un cargo o función con ese carácter. Por su parte, el artículo 89, fracción 4, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios prevé que es causa de terminación de la relación laboral, sin responsabilidad para el patrón, el término o conclusión de la administración para la cual fue contratado el servidor público a que se refiere el artículo 8 de la propia ley. De esa forma, si en su demanda el actor manifiesta las actividades que realizaba y se advierte que encuadran de manera exacta o análoga en las previstas en los artículos 8 y 9 citados, debe tenerse dicha manifestación como una confesión en términos del diverso 220G de la misma normativa y verificarse si en efecto el accionante ostentó la categoría de confianza, lo anterior, mediante el estudio de diversas cuestiones como son, 1. La legislación que rige a la dependencia pública para la que laboraba. Esto es, sus reglamentos y / o condiciones generales de trabajo, a fin de dilucidar su objeto principal y la forma en que el servidor participaba de él, así como las facultades de sus superiores jerárquicos, entre las que puede encontrarse la de otorgarle el respectivo nombramiento para desentrañar la naturaleza de las funciones que realizaba, y 2. El periodo por el cual fue contratado. Es así, porque si de las propias manifestaciones de la actora o de auto se advierte que su contratación abarcó una determinada administración, aplicaría al caso el artículo 89, fracción 4, indicado, es decir, la actualización de una causa de terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad para la demandada. Circunstancias que de corroborarse conducirían indefectiblemente a declarar improcedente la acción intentada, con base en la tesis de jurisprudencia 2A/J 36/2003, de la misma segunda sala, en el sentido de que si de la legislación, federal o local, aparece que el operario carece de acción para demandar la indemnización constitucional o la reinstalación por despido, la demandada debe ser absuelta, aunque no se haya opuesto la excepción relativa. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 15 de 16. Registro Digital, 202-8570. Tipo, aislada. Tiempo extra adicional del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. El artículo 28 de su reglamento de trabajo no impone al patrón la obligación de cubrir dicha prestación al 30%. Hechos, un trabajador de Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, hoy Pemex Transformación Industrial, demandó el pago del tiempo extra adicional a razón del 30%, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, vigente a partir del 1 de agosto del 2000, ya que le fue disminuido al 15%. La Junta declaró improcedente la acción porque conforme a dicho precepto y a los lineamientos generales expedidos por la Dirección General con vigencia a partir del 1 de mayo de 1995, la parte patronal no estaba obligada a otorgarlo en ese porcentaje. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el citado artículo 28 no impone al patrón la obligación de cubrir el tiempo extra adicional al 30%. Justificación. Los artículos 28 y 30 del mencionado reglamento establecen, respectivamente,
Al personal de confianza de jornada diurna que deba laborar tiempo extraordinario no susceptible de medición y control, o se encuentre a disposición del patrón incluyendo sus descansos, festivos y obligatorios, se le podrá autorizar por este concepto hasta el otro 30% de tiempo extra adicional, TEA, y la asignación del tiempo extra ocasional, TEO, y tiempo extra adicional, TEA. Al personal de confianza, está sujeta a los lineamientos generales expedidos por la Dirección General con vigencia a partir del 1 de mayo de 1995. Por su parte, de los artículos 7 y 9 de esos lineamientos se advierte que la patronal tiene la facultad de otorgar el tiempo extra adicional en porcentajes de múltiplos de 5, siendo el mínimo el 15% y el máximo el 30%, y que se podrá suprimir por cambio de las condiciones de trabajo o cuando ya no se requiera que el personal labore horas extras en exceso de la jornada. De lo que se concluye que el aludido artículo 28 no impone una obligación al patrón de cubrir el tiempo extra adicional de manera directa con un 30%, porque es una facultad y ese porcentaje constituye un tope, no una condición. Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 16 de 16. Registro Digital, 202-8571. Tipo, aislada. Trabajador removido como secretario general de una sección sindical. Tiene legitimación en la vía jurisdiccional ordinaria, para demandar la nulidad de la elección en que se le destituyó y se designó a otra persona en ese cargo, cuando tuvo como origen la violación a sus derechos sindicales. Hechos, una persona demandó del sindicato al que pertenecía la nulidad de la sanción consistente en la destitución en el cargo de secretario general de una sección del gremio y en la suspensión de derechos sindicales, su reincorporación en dicho cargo, así como la nulidad de las elecciones en que se eligió al nuevo secretario general de la sección que representaba. Al respecto, la parte demandada alegó que el procedimiento sancionador y la sanción misma se realizaron conforme a sus estatutos sindicales y que eran legales, así como que su destitución no derivó de esta última, sino de una elección en donde se escogió a nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, lo que evidenciaba que no tenía legitimación ad causam y ad processum, derivado de dicha revocación de mandato. La juez laboral resolvió que el procedimiento sancionador y la sanción fueron ilegales, pero que ésta no tuvo por efecto destituir al reclamante de su cargo. Por otro lado, declaró la nulidad de la elección de la nueva directiva sindical, ya que la suspensión en los derechos sindicales del actor trajo como consecuencia que no pudiera votar ni ser votado, además de que acreditó tener legitimación en el proceso, porque contaba con la capacidad de ejercer el derecho de acción y legitimación en la causa, al ser titular del derecho lesionado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que un trabajador removido como secretario general de una sección sindical tiene legitimación en la vía jurisdiccional ordinaria, para demandar la nulidad de la elección en la que se le destituyó y se designó a otra persona en ese cargo, cuando tuvo como origen la violación a sus derechos sindicales. Justificación. La legitimación activa es la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional para iniciar un juicio o una instancia. Se conoce como ad processum y se produce cuando el derecho que se cuestionará es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer, ya sea porque se ostente como titular de ese derecho, lo que se identifica como legitimación activa ad causam, o bien, porque cuente con la representación legal del titular. Luego, si bien las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención sobre la base de que no pueden actuar de forma que tiendan a limitar la libertad sindical o a impedir su ejercicio, ello no impide la participación del Estado a través de las autoridades jurisdiccionales para vigilar la aplicación de los estatutos en relación con los integrantes del sindicato, a fin de evitar abusos y violaciones a los derechos fundamentales de los agremiados, pues no puede permitirse que el sindicato viole los derechos sindicales de sus integrantes, por lo que cuando estos resienten una afectación a su ejercicio, pueden acudir ante las instancias jurisdiccionales. Por tanto, si de las pruebas aportadas se advierte que la nueva elección se realizó como consecuencia de la remoción del accionante en el cargo de secretario general seccional que tenía, bajo la premisa de que fue sujeto a correcciones disciplinarias, ello trae como consecuencia que al declararse la nulidad de los actos que dieron origen al procedimiento y sanción sindical, derivado de su ilegalidad, el nuevo proceso de elección sea ilegal, pues este sería una continuación de la violación a sus derechos sindicales como representante sindical.
15º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito.